Gloria a Dios, bendecidos, muy bendecidos y amados por el Señor, tengan muy buenos días. Damos gloria a Dios por la oportunidad y por el nuevo día que nos regala y por una oportunidad más para escuchar su palabra, para escuchar su mensaje, no solamente para escucharlo, sino para entenderlo y para ponerlo en práctica. Recuerde que estamos en nuestro reto de lectura bíblica del Nuevo Testamento en 6 meses y damos gloria a Dios porque ha sido un gran tiempo. Hoy es nuestro día número 78, gloria a Dios, día 78, y vamos con 2 capítulos más del libro de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 6 y capítulo 7, así que entramos en materia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 6, dice Pablo, muertos al pecado y vivos para Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos también que viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió por el pecado, una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ahora ofrézcanlos para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas de las que ahora se avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es Romanos capítulo 6, ahora vamos a leer Romanos capítulo 7. Y dice, analogía tomada del matrimonio. Hermanos, les hablo como quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste está vivo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, será considerada adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos,
Ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y dábamos fruto para muerte. Ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio de antiguos mandamientos escritos. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de que el pecado es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que se le proporcionó, el mandamiento despertó en mí toda clase de codicias, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado en mí y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que entre los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. ¡Qué pobre y miserable soy! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Mas gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa estoy sujeto a la ley del pecado. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeto a la ley del pecado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y aquí Pablo, una vez más, de forma clara, de forma franca, pero también muy respetuosa, porque está escribiendo a judíos, amantes de la ley, pero entre líneas y en muchas formas y en muchas maneras está diciendo que no es que la ley sea demoníaca, no es que los ritos o las cosas que uno quiera hacer a nivel religioso sean malas, sino que no sirven absolutamente para nada. Que lo que realmente sirve para traerme a la santidad y para permitirme dominar esa naturaleza pecaminosa que está en mí y que está en usted y que pelea en nuestros cuerpos, y que esa naturaleza, la buena, que nos lleva a adorar, a honrar y a bendecir a Dios, y la naturaleza pecaminosa que nos quiere llevar en una dirección contraria a las cosas de Dios, esa lucha, esa guerra que tenemos, la podemos ganar con la ayuda del Señor. Dice: más gloria a Dios, más gracias sean dadas a Dios
porque tenemos la victoria. ¿Quién nos libera? Dice Pablo en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién me librará de estos deseos de pecar? ¿Quién me librará de esta naturaleza de hacer las cosas malas? ¿Quién me librará? Y dice, gracias a Dios que lo podemos hacer por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces sí hay una salida y sí hay una forma de dominar el pecado. Y lo podemos hacer a través de Jesucristo viviendo en nosotros. ¿Se puede? Sí se puede dominar esta naturaleza pecaminosa. Como lo hacemos en Cristo Jesús. Un abrazo grande, muchas bendiciones y regresamos.